Bienvenidas a mi canal Voz a Voz con Jennifer del Valle. El día de hoy nos acompaña la doctora Eugenia Veras, quien nos va a estar platicando sobre las anestesias en la cesárea. Vamos a conocerte, María Eugenia. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Jennifer. Un honor, la verdad, porque sé que eres una mujer muy ocupada y muy talentosa, que te hemos visto ya en congresos incluso internacionales. Para mí es un gusto presentarte. Eres una anestesióloga egresada de la Universidad de San Carlos, con entrenamiento también en ultrasonido en anestesia y también en cardiovascular en anestesia. Contanos un poquito sobre ti, para que la gente te conozca, ¿verdad? Creo que muchas pacientes ya te van a reconocer el día de hoy, ¿verdad? Pero qué gusto, ¿verdad? Que nos puedas acompañar y bueno, queremos que nuestros pacientes también te conozcan un poquito quién eres, de dónde te graduaste, qué haces. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti nuevamente por invitarme. Pues yo soy anestesióloga guatemalteca de la San Carlos, del Hospital General San Juan de Dios, ¿verdad? Hice mi entrenamiento y también la jefatura de anestesia y bueno, ahí obviamente muchos pacientes constantemente llegan, entonces tenemos la posibilidad de tener una práctica en el área pública y obviamente conocer pacientes de diferentes factores de riesgos y algo importante es de que conocemos obviamente las técnicas que son las adecuadas, ¿verdad? Porque ya hay muchos estudios y mucha información sobre cuál es la anestesia más segura para los pacientes y para los bebés. Definitivamente. El tema de hoy, que es hablar un poquito sobre las anestesias que utilizamos, sobre todo en cesárea, es lo que vamos a hacer un poquito más de énfasis. La verdad que yo creo que muchas pacientes van a tener esa curiosidad de saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando a uno ya le hacen la programación para una cesárea, qué es lo que está pasando allá en el quirófano. Entonces yo quería como de forma inicial preguntarte, que yo creo es una de las preguntas número uno que hacen las pacientes, es ¿cuáles son esos requisitos que necesita una paciente para poder llevarla a sala de operaciones? Bueno, como tú sabes, lo ideal sería que las pacientes siempre tuvieran un control prenatal, ¿verdad? Previo, para poder tener más información de ellas, ¿verdad? Pues ya me dirás tú cuántos números de control prenatal es para ti lo perfecto, ¿verdad? Pero sí, eso es bien importante porque entonces desde ese momento nosotros tenemos un expediente de todo lo que tienen las pacientes, ¿verdad? Si tienen alguna enfermedad o si no, de si han tenido cesáreas anteriores, cómo les fue con la anestesia y controles de laboratorios, que son controles de rutina que nosotros realizamos. Obviamente siempre se individualiza, ¿verdad? Como yo te decía, yo estuve en San Juan de Dios, pero también hay pacientes del área privada que no consultan, digamos, sino hasta el día de su cesárea en un hospital privado, no importando qué tipo de hospital, ¿verdad? Pasa mucho, ¿verdad? Que hay ese tipo de descuido. Entonces, acá será de platicar que es bien importante que haya control prenatal, ¿verdad? Entonces, ahí sí no sé cuántos controles para ti es lo perfecto. Sí, por lo menos en los controles prenatales, por supuesto, hacemos hematología con tiempos, laboratorios que son de rutina, básicamente. Y pues bueno, ya una vez que la paciente ha entrado a un quirófano, ¿verdad? Creo que de las preguntas más importantes es qué tipo de anestesia es la que se va a aplicar a estas pacientes con embarazo. Bueno, después de varios estudios a nivel internacional, ¿verdad? La Confederación Latinoamericana de Anestesia, la World Federation, que es la confederación como mundial de anestesia, ¿verdad? Se establece que la mejor anestesia para las mujeres embarazadas es un bloqueo que es solo neuroaxial, así lo pueden escuchar las pacientes, ¿verdad? O que les digan que es regional o que solo va a ser en la región lumbar, en la espalda, porque esa anestesia es la más segura, ¿verdad? Porque hay riesgos, digamos, cuando se da anestesia general para la madre y para el bebé. En cambio, la más segura, digamos, sería la anestesia regional, que es como esa anestesia de medio cuerpo. Y la diferencia, por ejemplo, entre una anestesia que es una anestesia raquídea y una anestesia epidural, ¿cuál sería? Que hay mucha duda sobre este tema. Sí, la diferencia es la anestesia que se administra, o sea, el tipo de medicamento, la cantidad de medicamento y la región, ¿verdad?, de donde se coloca la anestesia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un como esquema anatómico, ¿verdad?, que está acá, y podemos decir que a nivel lumbar, ¿verdad?,
se administra con una inyección, una anestesia local, y entonces cuando es raquídeo llegamos hasta el área espinal. Y cuando es epidural, hasta un espacio que es un espacio virtual que se llama epidural, ¿verdad? Entonces, esa es, ¿verdad? Y pues duele un poquito, ¿verdad? El pinchoncito, obviamente, ¿verdad? Pero luego se lo coloca anestesia local para que la manipulación no sea tan molesta. Obviamente va a depender también del peso de la paciente, la edad, ¿verdad? Porque tenemos pacientes muy jóvenes y pacientes también que son ya de una edad por arriba de los 40 años, a veces tienen problemas de obesidad, puede estar en los dos pacientes, ¿verdad? Entonces ahí puede requerir un poquito más de anestesia, digamos, local, ¿verdad? Pero en general las pacientes eso es lo que van a sentir. Y bueno, tú me dirás qué otras cosas, qué otras preguntas. Pues yo creo que de las cosas importantes, qué es lo que ella va a sentir, ¿verdad? Cuando ya tiene su anestesia puesta, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas que ella puede tener? Bueno, ella puede sentir, por ejemplo, la paciente puede tener una sensación como de hormigueo al principio, adormecimiento, puede mover un poco sus piernas al inicio, ¿verdad? Pero obviamente se va a ir instalando, así lo decimos nosotros, nivel a nivel de los dermatomas del área donde se va a colocar anestesia, ¿verdad? Nosotros lo ideal queremos que esté alrededor del ombligo, ¿verdad? Por arriba del ombligo, ¿verdad? Que eso esté bien, ¿verdad? Y entonces ahí queremos que se instale la anestesia. Entonces eso va a llevar un tiempo. Con la anestesia espinal es un poco más rápido que la anestesia epidural, que es un poquito más lento, pero al final el objetivo es el mismo, que la paciente no tenga dolor, tenga inmovilidad y para el cirujano sea fácil. No sé cómo te va ahí con eso. Me encanta porque yo puedo trabajar perfectamente cuando la mami esté despierta, lista para recibir a su bebé, que es lo que más nos interesa, que tenga esa capacidad de poder abrazarlo, ¿verdad? Y tener ese contacto piel a piel, ¿verdad? Pero que no altere, digamos, lo que nosotros estamos haciendo como cirujanos ya en el área quirúrgica, sí, como que tal, la que es que no mueva sus piernas, no por lo menos, y dolor. podamos tener la tranquilidad de seguir haciendo una cirugía. Pues la verdad que vamos a seguir abordando muchos más temas sobre esta parte de anestesia, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante sobre lo que son ya básicamente qué es lo que pasa después de una anestesia para ver qué es lo que pasa después de que la paciente sale de quirófano, hacia dónde va, qué hace, ¿verdad? Y cuánto tiempo tiene que estar fuera del quirófano hasta que llega a su habitación. Bueno, las normas internacionales se deben de cumplir, que son que la paciente esté en área de recuperación para darle un seguimiento posoperatorio. Obviamente después de recibir una anestesia y de tener un procedimiento quirúrgico pueden haber algunas molestias, que son de las cosas que no se te han preguntado las pacientes, Sí. como que si vomitan, que si se les baja la presión, que si tienen alguna hemorragia, que si tienen algún dolor extra, ¿verdad? Porque a pesar de que se les administró la anestesia, todas las personas son diferentes. Entonces, en esa área lo que se hace es dar un cuidado posoperatorio, obviamente con enfermería, monitoreo, ver que la paciente esté con buena presión, sin náuseas, sin vómitos, y ver cómo va evolucionando la anestesia, porque obviamente después, alrededor de 1 o 2 horas más o menos, la anestesia va a quitarse, ¿verdad? Entonces van a poder mover sus piernas, va a poder la paciente ya tener otras sensaciones. Entonces, ese es uno de los objetivos y por eso se hace la recuperación. Listo. Algo que es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa? El manejo del dolor con estas pacientes, porque muchas tienen mucho temor, digamos, a un procedimiento de una cesárea, porque dice, eso me va a doler un montón, no voy a ni siquiera poder mover, cambiar a mi bebé, ¿verdad? Pero actualmente yo creo que los niveles de analgésico que se utilizan o los que son tan potentes, ¿verdad? Creo que hacen que una paciente pueda salir de ese posoperatorio de una forma mucho más sencilla, ¿verdad? Entonces contanos un poquito sobre los analgésicos, esa función tan importante en estas primeras 48 horas que son tan vitales para ese manejo del dolor. Sí, lo que sucede es que en la anestesia que se coloca espinal o epidural, se le coloca además analgésico. Entonces ahí tiene la paciente ya analgesia, que por ejemplo la morfina que se puede utilizar en nivel raquídeo y en fentanilo está descrito, igual epidural, le va a dar más analgesia a la paciente. Y también van a tener la facilidad, por ejemplo, de que esto no va a dañar al bebé, ¿verdad? Porque es a nivel epidural o raquídeo. Es diferente si es intravenoso, pero todo eso son en diferentes condiciones, ¿verdad? Que se establece dependiendo de la razón de la cesárea, ¿verdad? Si es una cesárea de urgencia o es una cesárea electiva. Y entonces se da medicamentos intravenosos durante la anestesia, siempre para la náusea, para el dolor,
y para los vómitos, inclusive para evitar que baje la presión arterial. Entonces las condiciones van a darle a la paciente, obviamente, más bienestar, va a estar más cómoda, sin dolor y con medicamentos para prevenir la náusea. Muchas gracias. Y bueno, por último, ¿verdad? Quiero pedirte si tú puedes compartirnos algunos consejos para todas estas pacientes que se van a hacer una cesárea, por ejemplo, y que es de forma electiva, ¿verdad? ¿Qué consejos le darías tú a estas pacientes para que lleguen con toda la confianza de hablar con el anestesiólogo en el momento desde su ingreso, ¿verdad? Y que tengan la tranquilidad y la confianza de que están en buenas manos debido a que se han hecho pues todo lo que se hay que hacer previo a la cirugía? Pues lo ideal es lo que tú mencionaste al inicio, que la paciente tenga un control prenatal para establecer si tiene algún factor de riesgo, si tiene una enfermedad previa y entonces tratarlo, ¿verdad? Obviamente todas las enfermedades son diferentes, entonces hay algunas donde se puede controlar, digamos, llevar a la paciente a estar súper bien, digamos, ¿verdad? Con laboratorios en óptimas condiciones. Hay otras pacientes que tal vez no se va a lograr llegar a normalidad, pero por ejemplo pacientes con lupus, pacientes asmáticas, diabéticas, hipertensas, lograr que estén controladas o compensadas, eso es lo ideal. Entonces, ¿qué es lo ideal? Control prenatal. El control prenatal sería excelente para todas ellas, ya tú lo mencionaste y pues tú puedes decir cuántas veces es lo ideal, ¿verdad? Que seas trimestral o... Entonces, algo importante es eso, ¿verdad? Que la paciente tenga un control prenatal, que la paciente tenga sus laboratorios de seguimiento, que la paciente se compense de cualquier enfermedad que tenga, que la paciente tenga una evaluación preoperatoria con un anestesiólogo y que pueda hacer sus preguntas, ¿verdad? Entonces sería también de pensar si tienen alguna pregunta, puedan hacerla ahí en tu podcast, en tu canal, para que entonces ellas ahí puedan tener algunas respuestas, ¿verdad? Desde ahora, si tienen alguna duda, y lo importante es tener una cita con un ginecólogo también, con un título, ¿verdad? Que son de las cosas importantes, ¿verdad? Y si tienen duda, consultar, ¿verdad? Siempre. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Porque yo lo que creo también que es importante, ¿verdad? Esa confianza entre médico-paciente es muy importante. Yo como ginecóloga normalmente previo a una cirugía trato de ser como muy amplia y explicarles un poco sobre esta sintomatología, todo lo que estamos platicando ahora, pero lo más importante creería yo es tener la confianza, ¿verdad? Con el anestesiólogo también, de abrirse a todos los antecedentes que uno pueda tener para que ustedes como anestesiólogos tengan todas esas herramientas que puedan hacer que la cirugía sea una cirugía exitosa, ¿verdad? Yo también mi consejo es que no tengan miedo de hablar, es que den siempre, sí, tengan la confianza de poder hablar con su médico, con el anestesiólogo previo a su cirugía, no omitir ningún tipo de información porque eso es muy importante para el anestesiólogo, para el manejo intraparto, intracesárea y por supuesto después de la cesárea. Les agradecemos mucho el acompañarnos en este canal. Así que las esperamos para nuestro siguiente podcast y esperamos que sea de mucha utilidad todo lo que la doctora Vera el día de hoy nos ha compartido. Que tengan una buena tarde. gracias.